Un incendio acaba con la vida de Amber, de 2 años, y sus hermanas, las gemelas Carmen y Cameron, de apenas 1 año. En ese momento, la policía cree que el culpable de todo es su padre. El hombre va a juicio y es condenado a muerte. Pero varios años después de su ejecución, ante las pruebas, se llega a la conclusión de que tal vez el hombre es inocente. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso que impactó a Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Cameron Todd Willingham nació en Ardmore, Oklahoma, Estados Unidos, el 9 de enero de 1968. Su madre lo abandonó cuando era un bebé y fue criado por su padre Gene, un exmarín estadounidense que trabajaba en un depósito de salvamento, y su madrastra, una mujer llamada Eugenia. Durante la adolescencia, Cameron abandonó la escuela secundaria y con el tiempo se metió en varios problemas con la ley. Fue arrestado, entre otras cosas, por conducir bajo los efectos del alcohol y también por algunos cargos de robo. A los 20 años conoció a Stacy, una estudiante de último año de secundaria que también venía de un entorno problemático. Cuando ella tenía 4 años, durante una pelea, su padrastro estranguló a su madre hasta matarla. Poco tiempo después de conocerse, Stacy y Cameron comenzaron una relación y tiempo después se casaron. La relación, según amigos y familiares, fue turbulenta. Él le fue infiel en varias ocasiones, bebía demasiado y también la golpeaba, incluso cuando ella estaba embarazada. Los vecinos de la pareja fueron testigos de las múltiples peleas. A pesar de todos estos problemas, el matrimonio tuvo 3 hijas, Amber la mayor y unas gemelas a quienes llamaron Cameron y Carmen. La familia de 5 hizo su vida en el pueblo de Corsicana, en Texas. En el año 1991, Stacy, de 22 años, trabajaba en el bar de su hermano. Cameron, por su parte, en ese momento estaba desempleado. Había trabajado varios años como mecánico, pero durante los últimos meses se había quedado en casa haciéndose cargo del cuidado de las niñas y de las tareas del hogar. Ellos no estaban pasando por una buena situación económica, pero trataban de proveerles a las niñas de todo lo que ellas necesitaban. El 23 de diciembre de ese año fue un día lunes y comenzó como una mañana normal para la familia. Stacy decidió salir un poco antes de la casa para pasar por una tienda de segunda mano a comprar algunos regalos de Navidad para sus hijas. Pero la tranquilidad de la familia no duraría mucho, ya que después de que Stacy se fuera, la casa con Cameron y las 3 niñas dentro se incendió. Los vecinos llamaron a los bomberos para que apagaran el fuego y también salvaran a la familia. Unos minutos después de iniciado el siniestro, poco antes de que la ayuda llegara, Cameron, el padre, salió de la casa, pero estaba solo. Él huía de las llamas, pero ninguna de sus hijas lo estaba acompañando. El hombre en la calle gritaba por ayuda para sus bebés y varios vecinos se acercaron para socorrerlo. Cuando llegó la ayuda, mientras los bomberos apagaban el incendio, el hombre fue trasladado al Hospital Regional Navarro, ya que tenía heridas leves por el fuego, principalmente en las manos y la cabeza. Al apagar el incendio, los bomberos encontraron los cuerpos de las 3 niñas. Las gemelas estaban tendidas en el suelo de su dormitorio. Amber, por su parte, también estaba en el suelo, pero de la habitación principal.
Según los exámenes forenses, las 3 murieron por inhalación de humo y se comprobó que tenían quemaduras. Las de las gemelas eran más graves que las de Amber, pero tampoco se supo si habían sucedido antes o después de la muerte. Evidentemente fue una noticia que conmocionó a toda la comunidad. Todos los vecinos sabían de la mala situación económica de la pareja, así que hicieron una colecta para hacerse ellos cargo de todos los gastos funerarios y que las 3 niñas pudieran ser despedidas de su familia de una manera importante. Luego de eso, la policía decidió tomar la declaración de Cameron. Primero todo el mundo pensaba que había sido un accidente, pero la policía, por el proceso rutinario, tenía que preguntarle al hombre qué había pasado dentro de la casa. Él comentó que no recordaba mucho. Dijo que luego de que su esposa Stacy se fue, él siguió durmiendo. Sus hijas también dormían, pero en cierto punto de la mañana, una de las gemelas lo fue a despertar diciéndole que tenían hambre. Él preparó 2 biberones. Le dio de comer a las 2 niñas y luego las dejó acostadas en el suelo de la habitación. Cameron dijo que esto era normal para ellas, ya que les gustaba mucho estar en el suelo y usualmente luego de darles un biberón, él las dejaba allí. Esto fue corroborado por Stacy. Cameron comenta que se fue a la habitación principal a dormir y poco tiempo después lo volvió a despertar la voz de una de sus hijas, pero en esta ocasión era Amber. Su hija mayor le gritaba que la casa se estaba incendiando. Cuando él abrió los ojos, vio su habitación llena de humo, lo cual le imposibilitaba ver si Amber estaba bien. Él sabía que ella estaba en la habitación por la cercanía de su voz. Lo que hizo Cameron fue tomar unos pantalones que tenía en el suelo y ponérselos y empezar a buscar a Amber. Luego de 1 minuto más o menos, la voz de su hija ya no se escuchó. Él comenzó a moverse por la casa arrastrándose en el suelo y tocando todo lo que pudiera para ver si podía salvar a alguna de sus hijas. Contó que en cierto punto tomó una muñeca pensando que era una de ellas, pero luego se dio cuenta evidentemente que esto no era así. Paró de buscar a sus hijas cuando el humo comenzó a hacerle difícil respirar. No podía ver porque tenía los ojos ardiendo por el humo y además el fuego se había extendido por muchos lugares de la casa. Estaba descalzo y pensó que si se quedaba más, él iba a perder la vida. Fue por eso que salió por la entrada principal de la casa. Según comentó, su cabello llegó a quemarse en cierto punto de este movimiento que hizo y él lo apagó con sus mismas manos. Esas eran las heridas que le habían curado en el hospital. La policía, luego de oír esta declaración, comenzó a dudar de que el incendio fuese un accidente y comenzaron a pensar de que todo había sido provocado por Cameron. La policía tomó en cuenta que Cameron era el único adulto en ese momento en la casa con las niñas. Tal vez él quería tapar alguna evidencia de maltrato o incluso asesinar a sus hijas para hacer sufrir a su esposa, ya que como dijimos, según contaron familiares y amigos, él siempre había sido un hombre muy violento con ella. La policía comenzó a revisar la casa y se dieron cuenta que el fuego había atravesado varias capas de alfombras y el piso de baldosas, además de los contrachapados. Los resortes de metal debajo de las camas de las niñas estaban blanquecinos. Para ellos, una señal de que el calor intenso se había irradiado debajo de ellos. Al ver las quemaduras tan profundas en el piso y también revisar las camas de las niñas, los oficiales llegaron a la conclusión de que siempre en todo el incendio el suelo había estado más caliente que el techo, por lo cual las llamas se habían iniciado en ese lugar, probablemente usando un acelerador rociado para poder iniciar el fuego. También explicaron una cosa muy importante. Un líquido inflamable o un combustible que se rocía en el piso siempre deja un patrón semejante a un charco, razón por la cual los investigadores se refieren a estos patrones como patrones de vertido o configuraciones de charcos. Estos charcos fueron encontrados en la casa familiar.
Fue un hallazgo de múltiples puntos de inicio de fuego y se llegó a la conclusión que este fuego había sido extremadamente rápido, caliente y violento. Debido a los charcos encontrados en la casa y que para la policía la historia de Cameron no era muy consistente, el 8 de enero de 1992, 2 semanas después del incendio y la muerte de sus hijas, él fue arrestado mientras conducía en una carretera de Texas con su esposa Stacy. Según comentó la mujer, lo rodearon varios agentes del equipo SWAT que tenían muchas armas. Ella dice que solamente escuchó varios clics, los hicieron bajar del vehículo y cuando se dio cuenta, su esposo había sido arrestado. Describió la escena como si hubiesen sido unos ladrones de banco y la policía los hubiese estado persiguiendo por muchos kilómetros. Durante el arresto, Cameron siempre dijo que él era inocente. La principal prueba que tenían los investigadores para inculparlo había sido la inclusión de 2 expertos de incendio, quienes determinaron que el incendio del hogar de la familia había sido provocado por un acelerador, algún tipo de combustible o algún líquido inflamable. La policía también citó como prueba que el acusado dijo haber salido por la entrada principal de la casa para escapar del incendio y además estaba descalzo. Según el estudio que se hizo luego del incendio, esa parte de la casa había sido uno de los lugares más afectados. Para los investigadores era imposible salir de allí descalzo sin sufrir quemaduras en los pies. Cameron no tenía ningún tipo de herida o quemadura en los pies, así que ellos pensaron que lo que había hecho Cameron era verter el acelerante y prender fuego en la casa después de salir sin que los vecinos se dieran cuenta, y que luego de eso salió corriendo de algún arbusto para que los vecinos vieran o pensaran que él había salido de la casa cuando ésta ya estaba encendida. Adicional a esto, se habló con varios vecinos que dijeron que Cameron no hizo nada por volver a entrar a la casa a salvar a sus hijas después de iniciado el fuego. Dijeron que incluso estaba más preocupado por mover su automóvil para que el fuego no se acercara y lo estropeara. Según las declaraciones juradas de sus vecinas Brandis Barbie y Diana Barbie, ellas le dijeron al hombre que regresara a la casa para rescatar a sus hijas, pero solo podía verse humo en toda la casa y él se negó. Como ya dijimos, prefirió alejar su automóvil del fuego y luego se sentó en el césped a esperar a los bomberos. Según estas mismas testigos, cuando ya se acercaba la ayuda, él se puso mucho más agitado y trató de parecer ante los servicios de emergencia como un padre preocupado. Durante el juicio se reveló que Cameron siempre había sido muy violento con sus parejas. Varias de sus exnovias dieron una declaración jurada al fiscal diciendo que el hombre las había maltratado física y emocionalmente mientras habían durado sus relaciones. Además de eso, según la persona que revisó toda la escena y también dio un estudio detallado del incendio, había 3 puntos en la casa donde supuestamente se había originado el fuego. Y además, en esos 3 puntos, un análisis había dado positivo para alcoholes minerales, probablemente el tipo de alcohol que se utiliza para encender mecheros, por lo cual se llegaba a la conclusión de que una persona tenía que haber iniciado el fuego. Como al final les digo, Cameron era el único adulto en la casa, todas las pruebas lo señalaban a él. Los investigadores también encontraron carbonización debajo del arco de aluminio de la puerta de entrada, lo que consideraron otra indicación más de un acelerante líquido. Sin embargo, no se estableció un motivo claro como móvil del homicidio, y Stacy negó que su pareja hubiese estado peleando con ella la noche antes del incendio o en la mañana. Es más, dijo que tenían varios meses de estar muy bien y de llevar su relación de buena manera, además de que Cameron, desde que cuidaba a las niñas, era un padre ejemplar y siempre mantenía la casa limpia y ordenada.
La fiscalía estableció que Cameron pudo haber estado motivado por el deseo de deshacerse de sus hijas, ya que eran no deseadas. El fiscal afirmó que el fuego que mató a las niñas fue el tercer intento del hombre de matarlas, pues él ya había intentado interrumpir los embarazos de su esposa, dándole patadas para provocar abortos que parecieran espontáneos. Además de estas evidencias, durante el juicio se habló de un informante de la policía llamado Johnny Webb. Johnny Webb compartía celda con Cameron mientras todo esto se realizaba y el hombre fue llamado al estrado a declarar. Él dijo que Cameron le había confesado que le prendió fuego a la casa para ocultar una herida en una de sus hijas, una herida evidentemente que él mismo le había causado. Johnny Webb dio una explicación de unas quemaduras muy distinguibles que fueron encontradas en la frente y brazo de Amber, la hija mayor del matrimonio. Le dijo que Cameron confesó haberla quemado 2 veces con un trozo de papel enrollado por un intento por hacer que pareciera que las niñas estaban jugando con fuego. Estas eran unas quemaduras que estaban en el reporte forense, pero que el forense no había podido darles una explicación clara. Para la fiscalía la explicación era la que Johnny Webb estaba dando y él dijo en varias ocasiones que Cameron le había dicho que en efecto él había iniciado el incendio. El fiscal también agregó que en la casa cualquier ruta de escape o de rescate estaba bloqueada por un refrigerador que había sido empujado contra la puerta trasera, lo que obligaba a cualquier persona que quisiera escapar del fuego a pasar por la entrada principal, de nuevo la zona más caótica y comprometida del incendio. Asimismo, afirmó que el análisis de gases en sangre hecho por el Hospital Regional a Cameron poco después del incendio reveló que el hombre no había inhalado humo, por lo que su historia no cuadraba, ya que él dijo que había salido de la casa cuando el incendio estaba avanzado, pero por estos exámenes se podría demostrar que tal vez él salió antes incluso de que empezara. El fiscal además de esto agregó que las heridas de Cameron eran tan pequeñas y tan insignificantes que parecía que habían sido autoinfligidas para que no pensaran que él había salido 100% ileso del hecho. No tenía heridas en los pies, las únicas heridas de las manos eran las quemaduras que había tenido cuando intentó apagarse el cabello, que también se le había quemado. No tenía heridas en la cabeza y, como ya dijimos, el examen de sangre determinó que no había inhalado humo. Algo muy extraño para las personas que lo atendieron en el hospital, ya que según la historia de Cameron, él tenía que haber inhalado mucho humo y para quienes lo atendieron, al inhalar esa supuesta cantidad de humo que él contó, se tendría que haber desmayado y no hubiese podido salir de la casa. La defensa, por su parte, no hizo mucho, solamente llamaron a un testigo a declarar, la niñera de la familia. Esta jovencita tenía ya muchos meses de trabajar con Stacy y Cameron y los conocía muy bien. Ella dijo que siempre vio a la pareja muy feliz y que en ningún momento vio a Cameron enojado o maltratando a su esposa. También dijo que se comportaba muy bien con sus hijas y que para ella no era algo creíble que el hombre hubiese podido asesinarlas, pero fue la única testigo de la defensa y además de eso no era una declaración muy fuerte, eran simplemente pensamientos de una adolescente, según dijo el fiscal, para refutarla. Cuando se escucharon a todos los testigos y el jurado vio todas las pruebas, el juez intentó llegar a un acuerdo con Cameron. Dijo que si el hombre se declaraba culpable del asesinato de sus 3 hijas, él no le daría la pena de muerte, sino que lo condenaría a la cadena perpetua. Pero Cameron rechazó rotundamente este trato, a pesar de que su abogado le dijo que lo mejor era que lo aceptara. El hombre dijo que
que él no iba a aceptar algo que no había hecho, aun así fuese para salvar su vida. Dijo que esperaría la decisión del jurado y que estaba seguro que tarde o temprano se sabría la verdad y se haría justicia. Como era de esperarse para todos, Cameron fue declarado culpable y además condenado a muerte. Fue llevado a la cárcel y encerrado en una celda del corredor de la muerte a la espera de su sentencia. Estando en el corredor de la muerte, el hombre mantuvo su inocencia hasta el final y pasó años tratando de apelar su condena. Cameron tenía 23 años cuando fue acusado del incendio y 36 cuando fue ejecutado mediante la inyección letal el 17 de febrero del año 2004 en la penitenciaría del estado de Texas en Huntsville. Justo antes de recibir la inyección letal, a Cameron se le preguntó si tenía unas últimas palabras. Él dijo las siguientes: "La única declaración que quiero hacer es que soy un hombre inocente, condenado por un crimen que no cometí. He sido perseguido durante 12 años por algo que no hice. Del polvo de Dios vine y al polvo volveré, para que la tierra se convierta en mi trono". Y luego de eso fue inyectado con el líquido que le quitó la vida. De la ejecución de Cameron se habló en muchos periódicos y noticieros, no solamente de Texas, sino a nivel nacional en todo Estados Unidos. Las personas se enteraron de lo que había pasado. El caso llamó la atención de un investigador de incendios llamado Gerald Horst. Él le pidió a la policía tener acceso a los documentos del juicio, a las fotos de la escena y a toda la investigación que se había hecho durante los años en los que este hombre Cameron estuvo en el juicio. La policía le dio acceso a todo esto, ya que al final era un caso cerrado. El sospechoso, que fue declarado culpable, había sido condenado a muerte y ejecutado, así que para ellos ya no había mucho que hacer. Ese mismo mes de diciembre, varios días después de la ejecución de Cameron, este hombre dijo que para él el incendio no había sido provocado, no había sido intencional y que en las pruebas que había de todo el juicio no había facilidades al 100% para determinar que este hombre había provocado el incendio que acabó con la vida de sus hijas. Hizo esta declaración de manera pública y en ese momento varios periódicos de Estados Unidos se interesaron por el caso y contrataron a sus propios expertos para que revisaran las pruebas y dieran su propia opinión. Todos los expertos concluyeron que en efecto no se podía determinar al 100% si el incendio había sido o no intencional. El periodista David Grant, quien fue uno de los que participó en estos artículos, se basó en los análisis de expertos en investigación de incendios provocados y también en avances en la ciencia del fuego desde que se hizo la investigación inicial en 1992. Él sugirió que la evidencia del incendio provocado no era convincente y que si toda esa información se diera en un juicio en ese momento cuando él estaba redactando el artículo, se hubiesen proporcionado muchos motivos para la absolución de Cameron en el crimen. Según un informe de investigación de agosto de 2009 de un experto contratado por la Comisión de Ciencias Forenses del Estado de Texas, los alegatos originales del incendio provocado eran dudosos. El Departamento de Bomberos de Corsicana disputó los hallazgos, afirmando que el informe pasó por alto varios puntos clave en el registro. En ese momento ya todo el mundo estaba hablando de un hombre que había sido ejecutado con la inyección letal por haber supuestamente asesinado a sus hijas, pero que podría ser que en realidad fuese inocente. The Innocent Project, una organización que se especializa en ayudar a personas en la cárcel a demostrar su inocencia, se enteró del caso de Cameron y quisieron ayudar a su familia a demostrar que él era inocente, por lo que pidieron una fase de sanción para el juicio, la cual fue dada por la Corte Suprema. Durante la fase de sanción, un fiscal se refirió a un tatuaje que tenía Cameron, afirmando que la imagen de una calavera y una serpiente encajaban con el perfil de un sociópata.
2 expertos médicos de la fiscalía confirmaron esta hipótesis. También se le pidió a un psicólogo que interpretara un póster de Iron Maiden que el hombre tenía en su habitación. Este psicólogo dijo que la imagen de un puño atravesando un cráneo significaba violencia y muerte. Por su parte, el psiquiatra James Grigson, conocido con el apodo de Doctor Muerte por sus repetidas apariciones como testigo y sus recurrentes recomendaciones a la pena de muerte, dijo que un hombre con antecedentes penales como Cameron Todd Willingham era un sociópata extremadamente severo y además incurable. Sin embargo, en esta fase de sanción aparecieron otros testigos, personas que no estaban asociadas al caso, pero sí a Cameron, como por ejemplo su exoficial de libertad condicional llamado Polly Godin. Él dijo que Cameron nunca demostró un comportamiento de sociópata y que incluso era uno de sus favoritos. Asimismo, un ex juez que había enviado a Cameron a la cárcel por robar, dijo que a pesar de que tenía muchos problemas con la ley, nunca hubiera podido imaginar que él mató a sus hijas. Durante el juicio que tuvo con este juez, él se mostró educado y parecía importarle mucho lo que había hecho y se veía arrepentido. Otra cosa que se trajo a discusión fue el refrigerador que estaba bloqueando la salida al patio trasero de la familia. Una salida que de haber estado abierto hubiese sido una vía de escape importante y tal vez alguna de las niñas hubiese podido salir por allí. Supuestamente Cameron había movido este refrigerador para cubrir esta salida, pero se descubrió que Stacy le dijo a la policía que ellos tenían 2 refrigeradores en la casa y que la posición de ese refrigerador siempre había sido la misma durante años. Los tenían separados y en esas posiciones para que si cuando ellos estuvieran cuidando a las niñas necesitaban algo del refrigerador, pudieran moverse sin despegarles la vista y así no dejarlas sin cuidado ni un solo momento. También declararon algunas personas que participaron en el informe de la escena. Dijeron que para ellos el refrigerador no era nada importante. Si bien el experto que terminó firmando y entregando el informe a la policía dijo que para él sí, sus ayudantes no estaban tan de acuerdo. También se informó que si bien había indicios de que Cameron golpeó a su esposa incluso estando embarazada, no había ni informes policiales ni evidencia médica que indicara que el hombre había intentado que ella abortara o de matar a sus hijas. Se comentó que Stacy insistió durante el juicio y el interrogatorio que él nunca había abusado físicamente de las niñas. Esto se comprobó en los informes forenses. Más allá de las 2 quemaduras que Amber tenía, que eran un tanto extrañas, no se pudo encontrar evidencia real de lesiones físicas que se pudieran distinguir, eso sí, después de los efectos del fuego. Otra cosa que impactó mucho en el caso de Cameron fue que varios años después de su ejecución, el prisionero e informante confesó haberse equivocado. Dijo que le recetaron muchos medicamentos en aquella época porque estaba siendo tratado por trastorno bipolar y que además el fiscal le pidió que testificara para rebajarle su condena. Según el hombre, incluso lo amenazó. Le dijo que si no hablaba en el juicio de Cameron, pasaría hasta el último de sus días en la cárcel. Teniendo en cuenta toda la información que se tenía a mano y que en agosto de 2009 el mismo especialista contratado por el Instituto de Ciencias Forenses de Texas dijo que no había un 100% de probabilidad de que el incendio hubiese sido provocado, sumado a todos los artículos que se habían escrito, todos los especialistas que no habían sido contratados por el Estado, pero sí por importantes periódicos e instituciones, quienes también llegaron a la conclusión de que no se podía decir al 100% de si el incendio había sido provocado o también había sido un accidente. Para The Innocent Project, todo esto era una prueba fehaciente de que Cameron Willingham fue ejecutado por error, que él jamás tuvo nada que ver con el incendio que le quitó la vida a sus hijas y que la muerte de las niñas no fue un homicidio, sino que fue algo
completamente accidental. Hasta este momento ningún estado en los Estados Unidos ha aceptado que ha ejecutado a algún prisionero por error. Si el caso de Cameron Todd Willingham llega a ser el primero en el que sucede esto, podría suponer que se lleven varias reformas a la ley en cuanto a ejecuciones se refiere. Para muchos, Cameron sigue siendo culpable, ya que hay pruebas en la escena, como por ejemplo los charcos encontrados por los especialistas que prueban que alguien inició el incendio. Y si no fue Cameron, realmente no había otra persona que pudiera hacerlo. Además están las 2 quemaduras en el cuerpo de Amber, que fueron un tanto extrañas, que no fueron provocadas por el fuego directamente, como dijeron los expertos, y que no se podían comprobar sin tener el testimonio del informante, que fue a decir que él había mentido en todo porque la policía se lo pidió. Al final, hasta ahora se ha llegado a la conclusión de que Cameron Todd Willingham fue ejecutado por un crimen que no cometió. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso tremendamente impactante por las últimas noticias, evidentemente, que se están teniendo de lo que está pasando. Un hombre que tiene una alta posibilidad de ser inocente, que ya fue ejecutado. En este momento no se puede hacer mucho más allá de darle una inocencia póstuma. Hay muchas opiniones encontradas todavía sobre esto, porque hay pruebas que, según la fiscalía, demostraban al 100% que él había sido, pero muchos expertos dicen que no hay una intencionalidad en el incendio. Así que al final pues es un objeto de debate, y también de cómo se tienen que llevar las ejecuciones en este tipo de casos. Hay gente que pasa muchos años en el corredor de la muerte por las apelaciones y todo esto debido a esto mismo también, porque tienen el derecho de probar que son inocentes hasta el último momento. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden encontrar en mi otro canal, se llama VR Misterios, ahí comparto espacio con mi novio y hablamos de estos mismos temas. Y también hago videos en un canal llamado Investigadores Criminales, donde comparto espacio con otros youtubers y locutores profesionales. Además de eso, les recomiendo los canales de mis amigos, se los dejaré todos en la descripción de este video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.